Vemos de las declaraciones que se dan en el Congreso de Estados Unidos. Ya hay quienes hablan, y esto es, por supuesto, tema político, pero la congresista demócrata Maxine Waters dice que el presidente Trump va camino a la impugnación, a un juicio político. Dice que con sus acciones y sus declaraciones, y que el dar declaraciones sobre, como la que escuchamos de Putin, van a ir creando el caso. Hay que recordar, los demócratas son minoría en Cámara y Senado. Los republicanos controlan la agenda y tendrían que ser ellos quienes decidan si ese proceso avanza, pero ese es el tono del debate político en este país. Una representante del Congreso por el estado de California, Maxine Waters, aseguró que las acciones del presidente Donald Trump lo encaminan hacia un posible juicio político y hace hincapié en que él mismo es el que se encamina hacia ese final. Doctor Lichtman, usted le dijo al Washington Post en septiembre, no hace mucho, antes de las elecciones, que si ganaba Trump, probablemente sería destituido, o por lo menos se le haría un juicio político en el Congreso. Usted dijo que el propio Congreso republicano, usted vaticinó, lo trataría de derribar para poner en su lugar al vicepresidente Mike Pence. ¿Todavía cree eso? ¿Todavía cree que Trump va a ser sometido a un juicio político? Bueno, a diferencia de mi pronóstico de que ganaría Trump, que se basó en un análisis científico, mi predicción de que le harán un juicio político está basado en la intuición, en la especulación. Pero hay dos razones por las que no creo que sea una predicción tan aventurada. En primer lugar, Trump ha jugado muy a la ligera con la ley, ha manejado su organización de caridad ilegalmente, ha usado dineros de caridad para comprarse cuadros de él mismo, ha usado esa caridad para pagar deudas propias, rompió, violó el embargo comercial a Cuba cuando eso era un crimen muy serio. Enfrenta cargos civiles por el tema de la Universidad Trump. Una docena de mujeres lo han acusado de haberlas abusado sexualmente. Una o más de esas mujeres podrían demandarlo. Si les entrega sus negocios a sus hijos y les da acceso a información clasificada, eso generará un mar de conflictos de intereses. Así que muchas cosas pueden llevarlo a un juicio político. Recordemos que fue solo una demanda civil de Paula Jones lo que abrió el camino para el juicio político a Bill Clinton. Segundo, recordemos que Trump es un cañón suelto, es impredecible y no controlable. Los republicanos aman el control, están preocupados por Trump y quieren a Pence porque es previsible. De manera que, aunque un juicio político es muy difícil y solo ha ocurrido 2 veces en nuestra historia, puede convertirse en una realidad en el gobierno de Trump. Finalmente, doctor Lichtman, ¿qué porcentaje de probabilidad cree usted que hay de que Trump nos sorprenda a todos y termine siendo un presidente moderado, comedido, serio? ¿Qué posibilidad le ve usted a eso? No creo que se frene en su discurso, ni se frene en sus propios intereses. Se puede frenar en el Obamacare, en el tema de inmigración, en el tema de Irán. Allí hay más moderación. Recordemos que Trump era visto como liberal en algún momento, pero no creo que su corazón esté del lado de una agenda conservadora dura, o que se preocupe mucho por eso. A él le preocupa ser querido, le preocupa ser exitoso. Él no es Paul Ryan. No creo que le preocupen los detalles de la política. Lo que más me preocupa es absolutamente que alguien como Stephen Bannon, el ex jefe de la publicación Breitbart News, esté en la administración y que tenga influencia. En Breitbart, Bannon supervisó material que era racista, que era supremacista racial, que era antisemita, misógino, a un nivel extremo. No hay lugar alguno para este tipo de estos sentimientos en el gobierno. Ahora, sé que Trump repudió alguno de estos sentimientos, pero se ha pasado más de un año promoviendo a los nacionalistas blancos, a los neonazis, a los antisemitas. Hey, el Ku Klux Klan organizó una fiesta de victoria por estas elecciones. Yo soy judío americano. He escrito sobre estos temas. Tengo un libro llamado Franklin Delano Roosevelt. Y así es como las cosas empiezan.
Las persecuciones y las discriminaciones empiezan de una manera pequeña y luego crecen y se salen de control. Y eso me preocupa. Y lo otro que me preocupa es que Trump tienda a ser un autoritario. Su admiración por Putin, eso me da miedo. No tanto sus políticas en la mayoría de las cosas, sino su autoritarismo. Y finalmente, de pronto, lo más grande es su ceguera ante el tema del cambio climático. El cambio climático es una amenaza real a nuestra humanidad. Eso es lo que piensa la enorme mayoría de los científicos. Y Trump lo ha negado. Ha abandonado la opción de moverse hacia la energía limpia. Y eso realmente pone en peligro a millones de personas. Ese puede ser el peor legado de su presidencia. Bueno, aclaremos que pocas horas después de nuestra entrevista con Liestman, Trump anunció en un Twitter que no va a pedir que sus hijos tengan acceso a información clasificada, secreta y al mismo tiempo manejar su imperio, sus negocios. Y para poner en perspectiva la predicción del profesor Liestman sobre un posible juicio político de Trump, bueno, los defensores de Trump señalan que todas las acusaciones contra el presidente electo Trump de las que habla el profesor Liestman son solo eso, acusaciones, y que ninguna de ellas por el momento ha llegado a ser un fallo judicial. Y además, dicen los defensores de Trump, un juicio político sería difícil porque requeriría que la Cámara Baja decida que hay que hacer un juicio político y después requeriría que el Senado lleve a cabo ese juicio político. Y Trump ahora tiene una mayoría de su partido republicano en las dos cámaras, en la Cámara Baja y en el Senado. De manera que, según quienes defienden a Trump, no será nada, pero nada fácil que haya un juicio político contra Trump. Ya veremos quién tiene razón. En el bloque anterior, el profesor Alan Liestman, el hombre que pronosticó acertadamente el triunfo de Trump contra lo que decían casi todas las encuestas, nos decían que Trump será un presidente autoritario. ¿Se preparan en las altas esferas de Estados Unidos para una eventual destitución de Donald Trump? El fundador de Wikileaks, Julian Assange, asegura que sí. Sembró incertidumbre con tan solo 3 tweets. Hillary Clinton está ayudando a una toma del poder por parte del vicepresidente Michael Pence. Para ella, Pence es previsible, por lo tanto derrotable, escribió. Sus fuentes son unos supuestos funcionarios de inteligencia que ya están preparando el cambio. Y aunque el propio Michael Pence lo negó todo, lo cierto es que no es ni la primera ni la segunda vez que oímos conjeturas por el estilo. ¿Cuántos han sido los analistas o intelectuales que dijeron que Trump no concluiría su mandato? Mientras se especula con el tema, Hillary Clinton parece estar recobrando fuerzas para volver a la esfera pública. En el momento en el que Assange lanzaba sus tweets, ella anunció que era su hora de, cito literalmente, salir del bosque. Dijo que intentaría reparar esa fractura que se ha producido en una sociedad estadounidense dividida. Los internautas, sin embargo, no supieron valorar esas buenas intenciones y le pidieron de todo corazón o que se quede en el bosque o que se pierda en el camino, pero que haga el favor de no salir. Estoy lista para salir del bosque. No, tienes que volver atrás. Hillary Clinton dice que está lista para salir del bosque. Mientras tanto, Hansel y Gretel todavía siguen desaparecidos. La enfermiza y desastrada oligarca Hillary Clinton anuncia sus planes para salir del bosque tras subsistir a base de raíces y larvas durante 4 meses. En cualquier caso, lo que sí podemos aventurar por el momento es que la incertidumbre va a seguir rodeando todo lo referente al gobierno de Trump durante los próximos meses, en los que veremos si aquellos que le vaticinan un gobierno corto tienen razón o se equivocan.